El calor de Tijuana. Como tenían de vecinos a Mexicali, por lo regular del calor no se podían quejar, dado a que según esta lógica no tenían derecho alguno, pues no vivían en la tierra caliente. Sea lo que fuese, nadie pudo negar que ese calor rivalizó el infierno mismo. El sol arremetía con un odio tremendo hacia la comunidad de Tijuana. No se podía describir el calor de esos meses eternos. Las llantas de los autos se derretían. El agua de la presa se evaporaba. Litros de bendita agua cada día. La gente dejó de usar gas y estufas eléctricas. Bastaba con sacar un sartén al aire libre y dejar que los rayos del sol hicieran lo suyo. Lo peor de todo fue la epidemia de cerebros cocidos, una cosa bárbara. La gente debía quedarse en casa o en su defecto salir con un paraguas y de ninguna manera dejar que el sol les tocara el cráneo. De lo contrario, el cerebro mismo comenzaría a cocerse en sus propios jugos ante el despiadado astro rey. Era una muerte lenta y dolorosa que en sus últimos momentos hacía que la persona agonizara, estallara en un episodio violento y sumamente peligroso. Las personas que llegaron a padecer dicha enfermedad perdían toda noción de sí mismos, buscaban cualquier líquido semejante al agua que pudiera sacarles el calor que los quemaba por dentro. Esto terminó por incluir a la sangre humana, que ante la crisis del agua potable, los enfermos tenían que encontrar una manera de calmar la sed y el fuego que les bailaba en la cabeza. Se bebían todo lo que se podía, pero no debía vivir. De esta enfermedad ni los ricos se salvaron. Esos fueron los primeros en caer. Asaltaron sus viviendas bebiéndose el agua clara de sus piscinas olímpicas. Isabel se salvó. Era una mujer inteligente. Cavó un túnel tan pero tan hondo que encontró la frescura en medio de ese averno abrasador. Con su cerebro intacto, quedó en la madriguera a vivir por varios meses. Sí, se quedó sin uñas, las perdió varios metros arriba. Los dedos se le fueron para todas direcciones. Podía verse el blanco de sus huesos agónicos, pero con el cerebro intacto. Ahí en su abismo personal, húmedo y helado, Isabel abrazó la tierra. Sobrevivió por años, comiendo raíces que se enredaban en los dedos y muñecas. También se alimentó de otras plantas regadas que mantenía vivas a base de lágrimas y saliva. La verdad es que Isabel no quería abandonar su madriguera subterránea. Todo era mejor ahí, pues no solo no existía el calor, sino que también había un silencio reconfortante, apenas interrumpido por los latidos del mundo. Todo era tan tranquilo allá abajo, sin prisas, sin violencia ni temores. Tristemente Isabel un día despertó de una de sus siestas vespertinas. No se había movido en absoluto y aún así escuchó un sonido a lo lejos, un suceso por demás imposible. ¿Qué sería? ¿Algún topo? ¿Armadillos? ¿Insectos? ¿Arañas? No estaba segura. De todos modos, si bien no era amiga de todas ellas, vivían en paz las unas con las otras, pues se reconocían como animales, que no buscan nada más que llevar una vida tranquila. Le cayó más tierra encima. Su madriguera perdió algo de estabilidad, pues su trono se movía como si fuera una silla vieja. Casi había olvidado cómo se sentía el miedo, desde que había presenciado a sus familiares y amigos sucumbir al mal del cerebro cocido. Isabel se había creído a salvo por muchos años, en el útero del planeta. Después de todo, si casi le había costado la vida, la mayoría de los habitantes de la ciudad había muerto. ¿Quién más estaba allá abajo con ella? Desesperada, siguió cavando aleatoriamente. Sin detenerse, agarró ritmo. No había sobrevivido en vano. Ella estaba decidida a morir hasta que la tierra decidiera llevársela. No antes, y no sería presa de ningún otro depredador o criatura. Alguien le tomó el pie. Isabel se atrevió a mirar atrás, pues en el tobillo sintió unos dedos huesudos y débiles, pero, sobre todo, humanos. Un humano. Escuchar su propia voz le era tan extraño. Estaba ronca y lastimada. Escuchar su español era ya en sí un acto extraordinario. Era un hombre, entrado en años, se miraba muy débil, tenía la piel reseca y se pelaba sola, como serpiente mudando de piel. Con sus mejillas sumidas y una expresión de alivio en su rostro demacrado, movió los labios, pero de su garganta no salió ninguna palabra. Pobre hombre, no había visto ningún otro ser humano en años. Uno de los pocos, o tal vez el único, de los sobrevivientes de Tijuana. Se veía tan contento de haber encontrado a Isabel.
otro igual. El resto del mundo les había dado la espalda, temerosos de entrar al infierno de México y morir en el intento. Su consuelo no duró mucho. No pasaron ni 10 segundos cuando Isabel le hundió los dientes en el cuello. Ella era mucho más fuerte, hidratada, alimentada con raíces y hambrienta de un poco de carne.